Saludos, hermanos. Muchas gracias también a nuestros hermanos de Guayaquil que este momento se van a conectar para hacer esta enseñanza, ¿no? El hermano Cristian, le damos el paso. Adelante, Cristian. Bien, muchas gracias, hermano Marcelo. Desde aquí de Guayaquil continuamos con el estudio. El libro de Esther es un libro que ha sido bastante discutido por los personajes que estudian ciencias bíblicas, por historiadores, por lingüistas, porque no ven este libro como un libro que cuenta una historia real acerca del pueblo, en este caso el pueblo judío, que es el que se menciona en esta historia. Hoy vamos a compartirles estos datos históricos, pero antes voy a hacer brevemente una narración acerca de la historia de este libro para quienes no lo han podido leer. Ok, correcto. Pero antes nosotros debemos saber algo, antes de pasarles este video. Debemos entender la historia. ¿Cómo podríamos hablar nosotros del libro de Esther sin antes saber de qué trata esa historia? No todos hemos leído completo y no todos podemos hacer juicios sin haber leído, porque en el pueblo del Eterno restaurado tiene que tener un valor de las cosas para poder emitir un juicio. Entonces, existen muchos argumentos, pero primero veamos sobre qué nos está narrando este libro. Le agradecemos la introducción del hermano en Guayaquil y vamos a continuar este estudio entre las dos quejilot, ¿no? Entonces, vamos a compartir un resumen para hacerlo un poco más rápido, más compacto, sobre el libro de Esther. La historia del libro de Esther no solo carece de fuentes históricas que la corroboren, también la narrativa en sí misma es ficticia, llena de giros dramáticos a modo de una telenovela persa muy mala. La verdad es que el nombre del Eterno ni se menciona, ni tampoco se hace una referencia al mismo. También el contexto sale completamente fuera de los libros de la Biblia. Habla de una comunidad judía que se encuentra en Susa, capital del reino, pero del grupo de aquellos que no regresaron con Esdras o Nehemías, en obediencia a la palabra del Eterno. En otras palabras, mientras los libros del canon hebreo nos cuentan una historia lineal de la voluntad del Eterno para con su pueblo, el libro de Esther se sale de este formato y nos presenta una leyenda aislada completamente. Una historia que, como sabemos, se escribió en el año 79 u 80 DC, en el contexto del concilio de Yafne, cuando los judíos se encontraban dispersos, como un incentivo o un cuento de ánimos al pueblo en el exilio. Y al no poder alterar la historia bíblica, se vieron en la necesidad de crear una fábula fuera de ella. Se nos comienza contándonos del rey Asuero, que por cierto es un título, no un nombre, tal cual como decir faraón. No dice mucho de quién es, y que éste hace un gran banquete y en su embriaguez manda llamar a su esposa Basti para presumir su belleza, de quien por cierto tampoco se tienen registros. Y ésta se niega y aquello enfurece al rey, y elabora un concurso de belleza en el reino para elegir una nueva reina. Suena como uno de esos cuentos que se les narra a los niños. Bueno, resulta que Esther, encubriendo que es judía, entra en el concurso y gana. Y esta es la sobrina de Mardoqueo, otro de los personajes de la historia. Y que no es aquel mismo Mardoqueo que aparece escrito en los libros de Esdras y Esther, ya que en la lista que se nombra en ambos libros es de los que regresaron con Zorobabel. Y sabemos que Mardoqueo de Esther no regresó. En fin, este escucha un complot contra el rey y da aviso a su sobrina, salvando así la vida del rey. Pero como toda telenovela, sea buena o sea mala, siempre va a haber un villano. Este es Amán, segundo al mando en el reino. Ahora ya nos parece una peli de Disney, pero bueno, este por su parte hace un edicto para exterminar a los judíos, solo por su antisemitismo, ya que se lo describe como ajajeo, algo muy ambiguo como para identificar cuál es su origen, pero lo relacionan con el rey Agat, un amalexita que mató a Samuel, pero es muy difícil relacionarlo con un descendiente de este o los amalexitas. Ahora, este hizo firmar un edicto y echó suertes, pur en hebreo, para fijar las fechas, la cual cayó en el 13 de Adar. Y luego este mismo mandó hacer una horca preparada para Mardoqueo, en razón del edicto, viendo que este último se congraciaba con el rey por salvar su vida. Luego, los judíos hacen un ayuno por petición de Esther y Mardoqueo. Ella entra a ver al rey, algo prohibido y mucho más para una mujer. Su fin era impedir el edicto de exterminio, y sus palabras fueron: si he de perecer, que perezca. E ingresó
a las cámaras del rey y ella halló gracia ante los ojos del rey. El rey intentó ayudarla, pero no pudo revocar el decreto oficial y mandó hacer un contradecreto para acabar con aquellos que querían matar a los judíos. Y es así como Amán es muerto en su propia horca. Y Mardoqueo y Esther, junto con los judíos, festejan. Y estos solicitaron que se haga una fiesta por 2 días, y la llamaron Purim, por las suertes echadas. Algo que el pueblo judío, al cual el Eterno tenía puestos sus ojos, jamás experimentó, pues ellos se encontraban en Jerusalén, haciendo la reconstrucción, haciendo la voluntad del Eterno. Si esta historia fuese real, ninguno de aquellos que se identifican con el linaje de los expulsados de Jerusalén por Roma debería relacionarlo con sus antepasados, pues los suyos sí regresaron. Y es así como cada 13 y 14 del mes de Adar se celebra la festividad de Purim. Aquí nace la festividad de Purim por medio de esta historia. Ahora, los datos que nos dan los historiadores de por qué este libro no es un libro histórico, vamos a verlos en este momento. Primero que todo, este libro no aparece en ninguna de las copias que aparecieron en los que se conocen como los rollos de las cuevas de Qumran o del Mar Muerto, donde se encontraron prácticamente todas las copias de los libros de la Biblia, pero no aparece el de Esther. Tampoco se encuentra dentro de la Biblia o la traducción de los 70, la Septuaginta, que se da 3 siglos antes de la Era Común. Tampoco la encontramos, esta historia o este libro, dentro de la Biblia etíope, de la comunidad de judíos que viven en Etiopía. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podemos preguntarnos, ¿pero cómo llegó al canon bíblico? ¿Cómo es que un libro que no tiene referencia bíblica o una historia bíblica real, cómo es que llega al canon bíblico? Y es ahí donde nosotros tenemos que investigar, ¿no? Según nuestras investigaciones, ninguno de los padres de la iglesia, tanto del primero, segundo y hasta el tercer siglo, menciona este libro. Ellos hablan sobre el canon hebreo o la Biblia hebrea, pero todos no mencionan al libro de Esther. Como por ejemplo podemos mencionar a los obispos Sardes, Meitón, a Atanasio en el año 367, o a Gregorio Nancianeno. Ninguno de ellos menciona acerca del libro de Esther dentro del canon bíblico judío o hebreo. Entonces, ¿cómo es que este libro llega al canon bíblico? Primeramente, ¿cómo llega al canon bíblico judío o hebreo? Y nosotros vemos que la historia nos cuenta que en el primer siglo, en el año 80, para ser más preciso, se da una convocatoria de los judíos a lo que se le conoce como el concilio de Yamnia. Y en este concilio ellos deciden crear el canon bíblico hebreo o judío, y donde entra el libro de Esther. Pero ¿por qué entra el libro de Esther al canon bíblico siendo que no es una historia real? Es por el hecho de que ellos mismos comentan que es un libro que les puede ayudar a incentivar la fe de los judíos. ¿Pero por qué? Porque unos 10 años antes, en el año 70, el pueblo judío, en la guerra judeo-romana, donde cae el templo, ellos son esparcidos entre las naciones, y una forma como levantar el espíritu de los judíos era esta, ¿no? Poder llevar dentro del canon bíblico una historia que les pueda animar, incentivar a que ellos algún momento también van a poder tener una suerte, ¿no? Pero ¿cómo entra el canon hebreo? Nosotros podemos mencionar que en el siglo IV al siglo V, por orden de Dámaso I, se da la traducción de que conocemos como Vulgata Latina, que fue hecha por Jerónimo, y dentro de esta traducción ya entró el libro de Esther. Ahora, unos datos importantes que podemos mencionar acerca de este libro, que nos da la lingüista de historia persia, una doctora que lleva muchos años estudiando las historias sobre el reino de Persia. La doctora se llama Tamar Eilan Gidin. Ella nos da varias contradicciones que tiene este libro conforme a lo que ella ha estudiado durante muchos años sobre el reino Persia. Y estas contradicciones que nosotros vamos a mencionar son las siguientes: que ninguno de los personajes que se cuentan en esta historia, como Asuero o Mardoqueo, Esther, Basti, ninguno de ellos están dentro de los registros históricos del reino de Persia. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia nos cuenta acerca de estos personajes
y no están dentro de la historia de Persia, la historia que ha sido documentada. Entonces, esto es una contradicción bastante grande de esta historia del libro de Esther. Otro dato que nos da la doctora es que el historiador Heródoto, que es un historiador del cuarto siglo, quien menciona a Jerjes. Jerjes es el personaje a quien supuestamente dicen que es traducido en el libro de Esther como Asuero. Entonces, el historiador Heródoto nos dice que Jerjes tenía como esposa a Mestre y no a Basti. Entonces, aquí hay otra contradicción más acerca de esta historia. Ahora, algo más que nos menciona la doctora es que no hay registro que avale que Persia tenía 127 provincias, ni que tampoco era una costumbre del reino de que se celebrara una fiesta como en forma de un certamen de belleza para elegir una reina para el rey. Y también nos dice que ninguna de las fuentes históricas que ella ha estudiado hasta el momento, ninguna de las fuentes históricas menciona sobre un plan de masacre al pueblo judío. Ni siquiera dice que se menciona al pueblo judío, sino hasta después del primer siglo. Entonces, como nosotros podemos notar, hay no solamente varias contradicciones, sino que también la historia nos demuestra que este libro no estuvo dentro del canon bíblico, sino hasta después del primero y después del cuarto siglo en la Biblia cristiana. Entonces, como nosotros podemos notar, este libro, el libro de Esther, que es un libro que no es considerado como un libro bíblico, ha sido ocasión de debates entre varios lingüistas, entre varios personajes que estudian las ciencias bíblicas y muchos historiadores, por el hecho de que no tiene un respaldo con la historia universal. O sea, no es un libro que en cuanto a sus personajes sean personajes reales. Incluso muchos judíos llegan a pensar que los personajes que se mencionan como Mardoqueo, como Esther, tienen alusión a los dioses de Asirio, que son el dios Marduk, incluso a Ishtar. Y esos son datos que muchos rabinos de la religión judía pues dicen acerca de estos personajes. Ahora nosotros podemos leer, y esto ya para finalizar, que esta historia al final del libro nos dice que ellos mandaron carta y dentro del Talmud judío, del Talmud, la literatura judía, en el tratado Megilat 7a también menciona lo mismo, que dice que Esther le envió palabras a los sabios y les pidió que se celebre esta festividad por todas las generaciones. Algo que no ha hecho casi ninguno de los reyes de la historia de la Biblia, ni David, ni los reyes antes de él. Ninguno ordenó al pueblo de Israel hacer una fiesta para que se les recordara. Y también nos menciona el Talmud en el tratado Megilat 7b de cómo es esta celebración. Dice que Rabá le dijo que los hombres debían emborracharse y embriagarse durante Purim hasta que olviden, hasta que reconozcan la diferencia entre el malvado de Amán y el bendito de Mordejai. Y es así como la celebración de Purim, que hasta el día de hoy nosotros podemos ver que el pueblo de Israel, los judíos, siguen celebrando hasta hoy, es prácticamente como un carnaval que se celebra en la parte occidente. Bien, mis hermanos, estos son los datos que yo les quería compartir y le voy a dar paso a nuestro hermano en Quito para que continúe. Bien, muchísimas gracias a Cristian. Excelente trabajo. Vemos cómo los jóvenes del ministerio también ya son personas profesionales, educados por el Eterno, que no, ya están saliendo ellos mismos y sacando al pueblo de la religión. ¿Qué pasa con el libro de Esther? El libro de Esther hace que hermanos de nuestro camino estén celebrando fiestas que no son bíblicas. Y están mezclando, o sea, es una manera disimulada como Hanukkah. Hanukkah sí celebró Yeshua, no celebró Hanukkah, pero sí la fiesta de la dedicación del templo. Él estuvo en Jerusalén y dice era invierno y Yeshua estaba en Jerusalén. Entonces, cuando miramos eso, nosotros pensamos que en las raíces hebreas mal llamadas, dicen, ya ven, está celebrando la fiesta de la menorá de 9 brazos, y que el templo no se acabó el aceite y duró 8 días. Esa es una historia, hermanos, del segundo siglo, de este siglo, hecha por
un tiempo que se dirigía el Sanedrín en el segundo siglo desde el exterior, desde fuera de Israel. Entonces nosotros vemos que esa historia no es verdadera, como esto, a ver. Nosotros vemos que hay muchos grupos que llaman Hashem al Eterno, ¿no es cierto? Como un nombre, les llaman Hashem. Pero resulta que solo se los llama así desde los últimos 400 años. Han visto que usan kippah y talit, ¿no es cierto? No tiene más de 500 años. O sea, no se asusten ni le estamos quitando poder al Eterno. Con este estudio que hacen los chicos, realmente aquí no están ustedes viendo una parte espiritual, están viendo historia para que ustedes hagan una alabanza en espíritu y en verdad, como el Eterno quiere que se le alabe. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere que ustedes sean menos sentimentales y más inteligentes. Que no estén llenos de cosas que invadan sus sentimientos, que cambien su manera de pensar y que les dominen las emociones. Salgamos de la religión, porque viene una historia muy fuerte que está contada en los próximos años. Estamos entrando al último semita y viene la angustia de Jacob, cual nunca ha habido. Por eso tenemos que ser un grupo muy homogéneo y con un mismo criterio de las cosas. Y las personas que están aquí son 20, 30 personas que se reúnen y en diferentes quejilot. Es el pueblo suficiente que va a honrar la palabra del Eterno. Por eso convivimos este día. Luego viviremos juntos. Ya no será el Shabbat como es ahora. Entonces nosotros no nos vamos a asustar. Existen ciertas cosas que yo les voy a narrar, como por ejemplo, existen eventos en las Escrituras, como por decir, la matanza de los inocentes. Yo sé que a muchos les va a golpear. Dice el libro de Mateo que existe la matanza de los inocentes. Cuando nosotros vemos unos fragmentos originales escritos por Papías, que es discípulo de Juan, el que escribe el Apocalipsis, Papías dice, Yeshua, están unos libros, el libro de Mateo es parte de los libros que narran los dichos del Señor. O sea, él habla de que fue escrito en hebreo, de que el lenguaje en cómo fue escrito el libro de Mateo es en hebreo. Papías, estamos hablando del año 100. Estamos a 60 años nada más de la resurrección y él narra historias y narra historias poderosas, ¿no? De que nos relacionan para abrir el campo. O sea, hasta los evangelios sufrieron manipulación. Nadie me puede decir que la Biblia es sagrada y le ponen en el taxi ahí y ustedes hacen la carrera de Uber, protegidos por la divinidad porque está una Biblia ahí abierta de un taxista. En la sala de la casa está abierto en el Salmo, nunca la leen, pero en el Salmo está abierto, ya está amarillentas las hojas en ese Salmo de 50 años. Nosotros tenemos una Biblia, pero tenemos que saber que la Biblia fue manipulada especialmente por el greco-romanismo y por la ignorancia del contexto hebreo. Y hay errores. ¿Qué es lo más maravilloso? Que a pesar de estos errores, el pueblo está aquí. No tocaron a Efraín. Si los católicos sabían que con la palabra Efraín, o cuando haya un pueblo que se va a ver como Efraín, sale al final de los tiempos, téngalo por seguro que lo borra. Nosotros estamos aquí porque es la obra milagrosa del Eterno, porque es una palabra cumplida, pero las Biblias sí fueron manipuladas. Por ejemplo, vemos que lo que dice un historiador de nuestro camino, un erudito, un teólogo, Antonio Piñeiro, él habla de las dos casas, él habla de la restauración de Israel. Él narra que existen muchos copistas o muchos escribas, que cada rey tenía escribas, ¿no? Que narraban su historia y ellos contaban un evento, hacían grandezas. Voy a leer la literalidad. Una vez que pasados los años se conocía la grandeza de tal o cual personaje, se confeccionaba a base de tradiciones más o menos fiables, incluso las leyendas de una historia del nacimiento de cualquier personaje, ¿no? Se ponían de relieve circunstancias demasiado prodigiosas y maravillosas, divinas, de tal nacimiento o de tal evento. Así le ocurrió, por ejemplo, al rey persa Ciro, que tenía un escriba que era Heródoto, historiador. También Alejandro Magno, que tenía un historiador
que narraba sus proezas, que es Plutarco. Ustedes acuérdense que la historia la escriben los pueblos que ganan las guerras. Eso se escribe en el lado suyo de la historia, ¿no? Entonces eso quedaba registrado como grandes hazañas. Con el filósofo predicador ambulante y dramaturgo Apolonio de Tiana, por Filóstrato, explica este experto en su libro Guía para entender el Nuevo Testamento. O sea, tenemos que comprender que, por ejemplo, los 8 versos del último capítulo de Marcos, del capítulo 16, son una añadidura. Entonces no se sorprendan, no pueden decir, sí existe la Trinidad porque mi Biblia católica tiene ese verso. Ese verso es inventado en el siglo IV. O sea, la Biblia es santa, sí, la palabra del Eterno, la que se preservó a pesar de la manipulación. El Eterno permitió que haya ceguera para que pueda preservarse la historia. Por eso es que a este camino no se sale. Siempre les preguntan a ustedes, ¿y qué Biblia lees tú? Nosotros leemos todas y leemos el contexto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la matanza de los inocentes en Mateo, ¿no? Y también en Marcos. Y hay una profecía en Marcos que el escriba, que según Papías, Marcos no es el apóstol de Yeshua. Según Papías del siglo I, o sea, casi conoció a Yeshua Papías, un poquito más y conocía, pero fue discípulo de alguien que fue testigo de Yeshua, de Juan. Papías dice, Marcos es el escriba de Pedro. Pedro no quiso escribir nada, pero andaba con alguien atrás que andaba, escribe y escribe y escribe. Y no es el apóstol Marcos, es Mordejai, un discípulo de Pedro. Y él narra todo esto. Entonces, por ahí ya vamos viendo, esto es historia. Ya podemos ver que si se equivoca Pedro, ustedes ven que cuando yo hago en vivo, a veces me toca cortar en la casa ciertas cosas porque me equivoco una frase, me equivoco, o no comprendo. Póngase que este escriba no entendió algo. No, es que ahí viene el evangélico fanático, no. Es que nunca se puede equivocar porque la porción del Espíritu del Señor estaba en él. Sí existe la inspiración divina, existe la manera como el Eterno pone a través de su espíritu, de su poder, pone las cosas en su punto, pero los hombres fallan. Entonces tenemos que ser sensatos. ¿Esto le quita al Eterno poder? No, lo hace más grande. ¿Por qué? Porque están ustedes aquí ya sentados de diferentes iglesias. Y eso se decía que iba a salir a su pueblo. Entonces, ¿qué? Nos hemos ganado. Saber estas verdades hemos ganado. Entonces, ¿qué hace el copista? Dice, digamos que Herodes hizo la matanza de los inocentes. Entonces, y pone como referencia, cumpliéndose así la profecía de voz en Ramá, Raquel llora por sus hijos. Eso no tiene nada que ver con esa profecía. Porque Ramá llora por sus hijos es por las 2 casas de Israel. Por el hijo pródigo, por José, que representa padre de las tribus del norte, padre de Efraín, y por su hermano Benjamín, que está en la tribu de Judá. Eso es Raquel llora por sus hijos, que están perdidas las 2 casas. ¿Sí me explico? En el tiempo de Jeremías, los unos ya se desaparecieron hace 180 años y los otros acaban de llevarse estos babilonios, o sea, y Jeremías está solito ahí con un poco de levitas cuidando la ciudad. Entonces él trae esa profecía y Raquel llora por las 2 casas de Israel. Cuando se entiende la parábola del hijo pródigo, se entiende la división del reino, se entiende quién es Efraín y quién es la casa de Judá y por qué nosotros regresamos, por qué las profecías de Efraín es que ustedes han recibido el Espíritu Santo. Mientras tanto, no han recibido personas y no saben quién es Efraín. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué pongo de ejemplo este evento? Porque hay murales con la gran matanza de los inocentes y este hecho hizo que se cambie la fecha del Mesías. Porque Flavio Josefo, este señor, es un historiador que gracias al Eterno no habló nada de Yeshua. Nada. ¿Por qué? Porque si hablaba algo del Mesías, de Yeshua, los católicos ya lo hubieran adulterado como Eusebio de Cesarea. Hay unas partes que dice, alguien va a decir en los comentarios de este video,
Es que no, ahí sí habla de Juan el Bautista y habla del Mesías. Eso se inventó Eusebio de Cesarea en el siglo tercero, segundo o tercero. Todos se aumentaron cosas en el libro de Enoch, en el libro de Jacer. Pero a pesar de eso, aquí estamos. Esta es la historia. O sea, no se asusten, confronten la verdad. El libro de Esther es un libro que fue creado está basado también en una historia que ya se cuenta en Segunda de Macabeos. En Segunda de Macabeos, en el capítulo 2, en Segunda de Macabeos, en el verso 36 dice que, narrando una historia, ¿no? Y habla de que la víspera de esperar el día de Mardoqueo, pero las Biblias ya le pusieron Purim. Entonces, cuando usted le dice a alguien, no se debe celebrar Purim, dice, no, si está en Macabeos. Ahí sí vale el libro apócrifo de Macabeos. Pero era ya una fiesta egipcia, acoplada. Por ejemplo, la parábola de Lázaro y el hombre rico. Cuando la iglesia dice, no ven, si existe el infierno, porque el hombre rico está en el infierno y el otro está en el seno, o sea, en el seno de Abraham, o sea, piensan que Abraham le tiene así a Lázaro. Eso es lo que se imagina, cristianamente es un dibujo animado, es un meme, que está metido en nuestra mentecita cristiana, pero es un cliché, en serio, es de esas cosas que están pegadas en nosotros. Esa historia es una historia egipcia que hace referencia a Yeshua. ¿Cómo se llama, Manuel? La historia de Barmayán, que es el faraón y el hombre pobre. Es como que yo tengo a ustedes y a veces sí les hago unos ejemplos, ¿no? Locales. A veces les digo, o sea que cuando hablamos de Zacarías que está pidiendo, está ministrando en el templo, y una de las oraciones de la administración dice, pide por Elías, porque él entra con un protocolo a hacer las oraciones, no es que se yo, ¿qué ahora qué le pediré? Y cuando pide por Elías, se asoma un ángel y dice, va a venir Elías. Eso no pasaba siempre. Y le dice, y tu hijo será Elías. Y su mujer era estéril. Y él era un hombre de 49 años, o sea, menor que yo. Pero ¿cómo le pinta el cristianismo como un ancianito? Cosa que a mí ya me da hasta miedo de ver esas historias, porque yo soy mayor que Zacarías. Entonces, si se dan cuenta, eso todo es infantil. Todo es infantil. Zacarías era un hombre más joven de lo que soy yo. Era un cuarentón. Porque la Torah dice que no puede ministrar en ese lugar un hombre de más de 50 años. Yo ya voy por ahí un poquito más, poquito nomás. Entonces, también vemos que de dónde se saca el libro de Macabeos. El libro de Macabeos cuenta historia real, es del primer siglo, y ahí está hablando del día de Mardoqueo. O sea, sí se nota que ya estaba la tradición, pero se perdió. En el concilio de Jamnia, el concilio de Jamnia sucede, hay unas contradicciones, digamos que es en el año 80 al 90 que pasa. Después de la caída del templo, Vespasiano tiene misericordia con el Sanedrín. El Sanedrín siempre fue dirigido por la casa de Gilel, hasta el siglo IV. Entonces el Sanedrín pide permiso y les autoriza que vayan a ministrar en las costas de Occidente, del Mediterráneo, en Yavne, y se les llama, y hacen un concilio de Jamnia y reorganizan el canon bíblico. Y a los macabeos, como es una historia muy reciente, lo sacan del canon, en el concilio de Jamnia. Pero como acaban de perder el templo, algo extremadamente doloroso para cualquier israelita, incluyendo nosotros. Ustedes nacieron sin templo, pero Israel no vive sin templo. Por eso es que hay ese enredo de que la gracia, de que esto, de que Jesús esté en el cielo. Tenemos sacerdote que ministra los días de Yom Kippur, pero Israel sin templo no vive. Cuando recuperemos la tierra, que es a donde vamos luego del arrebatamiento, se va a formar el templo. Entonces, hoy para nosotros hablar de templo, que ya regresamos al pasado, no.
Israel, la casa de gobierno del mundo tiene que ser inaugurada en Israel, en el tercer templo, que narran 8 capítulos del libro de Ezequiel. Entonces, sabemos que Jasón de Cirene es un escriba de lo cual toma a alguien estas hipótesis que se tiene, toman y las historias de él. Él hizo 5 volúmenes sobre las hazañas de los macabeos. Los macabeos son los jasmoneos que recuperan el reino de Judea, recuperan Judea, no todo Israel porque no existen las 10 tribus. Judea, que estaba bajo dominio de Antíoco Epífanes, de la década del 70 al 60, del 160 al 170 antes de Yeshua, existen unas revueltas. Entonces recuperan y se narran muchas historias. Y tenían razón, porque 30 sacerdotes macabeos o jasmoneos de una familia de levitas vencieron a 10,000 soldados macedonios, soldados griegos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como ya vimos que también a veces hacen exageración los copistas, podría tratarse de eso, pero sí los vencieron. Ese es el acto heroico, esa es la verdad, la maravilla del Eterno, hacer que unos levitas bravos, porque los levitas son guerreros, no es como los curas que van ahí pelados a que le indiquen la otra. No, cuando ustedes ven en el pueblo del Eterno, los 12,000 levitas se levantaron primero cuando se restauró este camino del retorno y ellos no son varones así, pero mansitos, tipo monje. Entonces ellos vencieron. Eso era lo que se fue a celebrar Yeshua, pues. Cuando había templo, él se fue a celebrar la rededicación del templo y también, porque en las fechas de esas también se dedicó cuando regresaron de Babilonia. Entonces ahí se crea esa historia. Entonces nosotros cuando vemos a hermanos de nuestro camino celebrando fiestas como el Purim, dejemos que eso celebren los que no conocen a Yeshua. Nosotros no tenemos que celebrar eso. No se hagan cargas que no las vamos a poder llevar. Eso tratemos por último como una situación cultural, pero no le digamos que el Eterno ha hecho esas fiestas. No tienen sentido. Las fiestas del Eterno están dichas para ustedes que vienen sin cultura hebrea, que vienen a tener este conocimiento, no una cultura. Por eso es que ahora ya los hermanos le ven a la abuelita, en vez de decir mamita, buenos días, le dicen shalom. O sea, es la verdad. O sea, sí se dan cuenta. Porque esas cosas a veces hacemos que la gente de afuera minimice nuestras creencias, minimice esta maravilla que nos ha dado el Eterno. No estoy haciendo una burla de esto, pero sí tengo que recurrir a la ironía para poder sacudir a los hermanos. Estar en el camino de la restauración no es hablar mitad hebreo y mitad español. Estar en este camino es saber la verdad. No vinimos con cultura. ¿Sí me explico? No vinimos con cultura. Pablo, con esto termino. Pablo está en Corinto, ¿no? Y dice, bueno, todas las mujeres hebreas en Judea, él está en el imperio griego afuera, o sea, lo que está ocupando Roma y están o sea, no son parte de Judea. No hay muchos judíos, digamos, ahí de la casa de Judá. Él está predicando en el extranjero. Entonces, cuando están en las congregaciones, le dice en 1 Corintios 11, le dice, las mujeres, cuando estén aquí, usen velito. ¿Por qué no tiene que enseñar eso a las hebreas? Porque ellas culturalmente lo usan. Pero cuando salgan esa puerta, su pelo es su velo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que no se vayan a exponer afuera ante los incrédulos. O va a estar ahí, tienen invitados por primera vez que vienen evangélicos a las Quejilot y el pastor bien puesto una kipá por aquí, una barba medio despeinada y un talit con un imperdible aquí. O sea, eso de ahí. Y después se pone a hablar contra los judíos. No hay sindéresis. Por eso tenemos que despertar en todo, saber lo que predicamos. También tener una forma más suelta, más libre de predicar este mensaje es fresco.
aunque es antiguo, pero se está refrescando hoy. No volvemos al pasado cuando se dice volver a la senda antigua. No estamos volviendo a que vamos a usar alpargatas o túnicas o cosas raras. Se trata de volver al principio antes de que se distorsione, de que asomen rabinos y pastores. Y el Eterno dijo que en el final de los días iba a poner personas que van a pastorear a su pueblo conforme a su corazón. Saludos, hermanos.